Bien, muy buenas tardes. Hace ya 9 meses que presentamos esta ley. Y cuando presentamos esta ley ya advertimos un par de cosas. En primer lugar, advertimos que Canalda, el señor Canalda, el antiguo presidente de la Cámara de Cuentas, tenía todas las papeletas de ser imputado. Y efectivamente ha sido así. Esto es importante porque una de las medidas que buscábamos era evitar cualquier daño a la reputación de la Cámara de Cuentas. Y lo podíamos haber evitado, señorías, si no fuera a ser por los 2 vetos que presentó el Gobierno del PP y ahora este momento en el que nos andamos parados y que no hemos podido empezar todavía la ponencia por las enmiendas a la totalidad del Grupo Ciudadanos y del Grupo Socialista. Nos llega en un momento de absoluta necesidad, un año en el que vamos a tener que renovar el Consejo. Como saben, los 6 consejeros que aún siguen en su cargo cumplen su mandato en diciembre de este año. También saben el resto de portavoces la disposición que ha tenido mi grupo para llegar a acuerdos. Les he reunido en 2 o 3 ocasiones antes de tener este debate y pensaba que podíamos llegar a algún acuerdo que nos facilitara avanzar más rápido. Creo que ninguno de ustedes podrá decir que haya sido por falta de disponibilidad o de falta de interés por nuestra parte. Ayer tuvimos otra vez al vicepresidente de la Cámara de Cuentas y, como ha recordado muy bien la portavoz del Grupo Ciudadanos, desde el año 2010 hasta que entramos nosotros no habían venido nunca y han venido hasta 6 veces y además todas gracias a nuestro partido. Ayer, cuando llamamos al vicepresidente, queríamos preguntarle un par de preguntas que nos parecían relevantes en este momento de tramitación de la ley. La primera era si la ausencia del señor Canalda afectaba de alguna manera al funcionamiento de la Cámara y nos dijo que de ninguna manera, que no afectaba al funcionamiento. Esta es la razón por la que ya les anuncio al resto de grupos, igual que le dije ayer en la Comisión de Economía, que vamos a pedir la suspensión de la renovación de ese miembro que falta, de ese puesto vacante en el Consejo de la Cámara de Cuentas, porque sería un poco absurdo elegir a alguien para unos poquitos meses y luego en diciembre volver a elegir a todo el Consejo. Creemos que ahora lo que tenemos que hacer es darnos prisa y empezar de una vez a discutir y a debatir la ley y tener una ley aprobada antes del verano. Esto es lo que nos permitiría tener todo el otoño después del verano para poder elegir a un nuevo Consejo de la Cámara de Cuentas y que con una nueva ley y un nuevo Consejo podamos tener la Cámara de Cuentas que la Comunidad de Madrid se merece. Ayer también queríamos testear, probar si ha habido algún cambio, digamos, de actitud dentro de los propios consejeros. Y es que, tal y como asistimos con cierta perplejidad a sus respuestas, efectivamente, una de las fiscalizaciones que pidió nuestro grupo en abril de 2016, la de arpegio, no tenía ninguna prioridad. No se incluyó en el programa de fiscalización de 2016, no se incluyó en el programa de fiscalización de 2017 y no se ha incluido en el programa de fiscalización de 2018. Y es que la respuesta que nos daba es que tienen demasiado trabajo y no pueden llegar a todo. Y al mismo tiempo vemos cómo la mitad de los informes que metieron a iniciativa de los consejeros eran sobre el Ayuntamiento de Madrid, justo en año preelectoral. Y no vamos a ser nosotros los que de ninguna manera nos opongamos a que haya transparencia. Tiene que haber transparencia para todas partes, pero el árbitro tiene que ser neutral. Y eso es lo que no está pasando en este momento. Creo que gran parte de las discusiones de la ponencia, que espero que lleguemos algún día, se van a centrar en eso de que es un órgano independiente. A veces se dice despolitizado, creo que con bastante mal criterio. Ya lo dijimos en el anterior debate,
Una institución que sale en el Estatuto de Autonomía es una institución política y no hay que despolitizarla. Nosotros queremos que vengan personas que puedan aportar una visión política y llevar a la Cámara de Cuentas a la posición que se merece. Lo que no significa eso, ni mucho menos, es que tenga que ser partidista. Y ahí le voy a pedir a la portavoz de Ciudadanos que no simplifique el debate. Si es uno, no es partidista. Son 3, un poquito más. Si son 5, no. Aquí hay un conjunto de mecanismos que son los que tenemos que discutir y uno de ellos es la composición de la Cámara. Puede ser unipersonal o puede ser colegiada. Creo que aquí la mayoría estamos de acuerdo por un órgano colegiado. Pero además tiene que ver con la forma de elección de este órgano. Y esto es lo fundamental y es donde ustedes no cambian absolutamente nada. Si ustedes, por mucho que sea unipersonal, siguen manteniendo la misma forma de elección que ahora, ¿sabe lo que puede pasar? Pues lo que ha pasado antes en la Ley de Protección de los Denunciantes, que esa mayoría ya está en manos del PP y del PSOE y que pueden decidir en cualquier momento continuar con ese reparto de cargos que hemos visto en toda la historia, en el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, podéis hablar. Por eso nosotros proponemos un método de elección que es transparente, contramayoritario y meritocrático. ¿Por qué? Es transparente porque tienen que pasar primero por una convocatoria pública y cada uno enviar sus currículums que repasaremos dentro de la Comisión de Economía en audiencias públicas. Es contramayoritario porque proponemos que cada grupo pueda proponer el mismo número de consejeros. Esto, evidentemente, beneficia a los grupos más pequeños y va en contra de los grupos más grandes. Esto es una medida que consigue que las mayorías que se dan en una Cámara no se puedan trasladar directamente a un órgano de control. Y, por último, es meritocrático porque mediante el mecanismo de veto conseguimos un círculo virtuoso en el que los candidatos más partidistas con menos cualificación son los primeros que salen descartados. Con un método como este, el señor Canalda jamás hubiese sido el presidente de la Cámara de Cuentas, ¿no? Me hablaba usted de Canarias. La verdad es que me sorprende que Ciudadanos tenga tanta información de lo que pasa en Canarias cuando ni siquiera tienen representación. Es una de las 5 o 6 comunidades en las que ni siquiera están presentes. Pero en cualquier caso, Canarias tiene un sector público muchísimo más pequeño que la Comunidad de Madrid, e igual que pasa con la Ley de Transparencia, y tienen un solo comisionado y, sin embargo, aquí nos hemos puesto de acuerdo también en un órgano colegiado para el Consejo de Transparencia. Además, le digo otra cosa, y es que siempre me hace gracia que escucho lo de el líder. A nosotros no nos llaman por teléfono, señora Solís. Yo no sé con quién acaba negociando, pero estaría bien que nos diera el teléfono y así no tengo que pasar por un intermediario, porque nunca sé hasta el final qué es lo que van a decir. Además, les veo últimamente bastante críticos con el Tribunal de Cuentas. No se lo había escuchado antes. Será que ni siquiera aprueban las cuentas porque no saben ni cerrar unas cuentas anuales. Será ese el motivo. Y también le tengo que decir que me sorprende que usted dé pábulo a esas acusaciones de inconstitucionalidad a través de un informe que llega de no sé qué ministerio un día por ahí y lo recibimos en forma de simulación y en diferido, un informe que dice que de repente todo es inconstitucional. Y me sorprende primero porque creo que deberían ser los últimos que dejaran que el PP siguiera haciendo este tipo de trampas. Creo que deberían pararlo. Pero es que además me pregunto si se han leído la ley que estamos modificando. En el preámbulo, en los 5 primeros párrafos,
cuenta exactamente los dos conflictos que se nos va a achacar a nosotros como anticonstitucionales. Y es cómo funciona la Cámara de Cuentas en relación con el Tribunal de Cuentas y cómo funciona la Cámara de Cuentas en relación con la intervención general. Es demasiado largo para leérselo, pero tiene una sentencia del Constitucional del 88. También dice que el control económico y presupuestario de la Comunidad de Madrid se ejercerá por la Cámara de Cuentas sin perjuicio de lo que corresponda a la Cámara de Cuentas, y también dice que se deben aprovechar los trabajos realizados por la intervención general. Esto, lejos de ser un conflicto, es algo que se reconoció en el propio momento en el que se creó la Cámara de Cuentas y tienen los suficientes mecanismos de coordinación para que esto jamás suponga ningún tipo de problema, ¿no? Y ya, para terminar, pues no voy a hacer un repaso pormenorizado de todas las propuestas que presentamos en nuestra ley, porque ya han sido aprobadas por la mayoría de esta Cámara cuando se tomó en consideración. Sí que diría que estoy seguro que tenemos cosas de las que ponernos de acuerdo, porque creo que todos ustedes también han estado de acuerdo con nosotros en que tiene que tener capacidad sancionadora. También hemos estado de acuerdo en ampliar el perímetro a las sociedades mixtas para que no haya una forma de ocultar el gasto público. Lo que no he visto en ninguna de las otras propuestas es que se incluya una mayor fiscalización de la financiación de partidos. ¿Quién iba a pensar que a lo mejor ahora a Ciudadanos también eso le parece una buena idea? Y sobre todo queríamos tener un órgano que también sirviera para evaluar las políticas públicas. La Cámara de Cuentas no deja de ser un órgano que está al servicio de la Asamblea para crear políticas públicas. Y esto debería ser importante. Además, creo que vamos a poder coincidir con varios grupos en adoptar medidas para prevenir la corrupción y para aumentar los controles internos y los planes de cumplimiento de las empresas públicas. Además, otra propuesta que no hemos visto en las propuestas de otros grupos es buscar una forma de detección de enriquecimiento ilícito. Eso estaba dentro del programa que firmaron a nivel nacional Ciudadanos y el PP. Acabar con el enriquecimiento ilícito, pero al mismo tiempo no proponen ninguna medida para que sea capaz de detectar cuando esto se produce. Si hubiera un órgano que pudiera hacer eso, en nuestra opinión, debería ser la Cámara de Cuentas, ¿no? Y en último lugar, pues sí, aumentar la colaboración con la Intervención, Hacienda y el Banco de España, que lejos de ser inconstitucional es lo más inteligente que podemos hacer por la eficacia de la Cámara de Cuentas. Termino con esto, no tengo mucho más que decir, salvo nos podemos poner ya las manos a la obra. Vamos a acabar ya una ley, vamos a cerrarla antes de verano y vamos a asegurarnos que para el año que viene vamos a tener una nueva ley, una nueva Cámara de Cuentas y unos consejeros independientes que estén a la altura de lo que todos los madrileños exigen. Muchas gracias. Gracias.